Vamos, muchas gracias por esta oportunidad que me brinda. Hoy vamos a darle continuidad al tema que empezamos el miércoles pasado. El miércoles pasado dimos toda la cita. Hoy vamos a hablar de algunas de ellas para concluir este tema y ver algunos detalles en esto. Nosotros empezamos con la primera cita del miércoles pasado, que era que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Dios verdadero. Y pudimos entender que Jesús nos dice aquí con claridad que ese conocimiento de la vida eterna en el creyente se manifiesta primeramente en una relación personal con Dios y con nuestro prójimo. Es una manera recíproca, constante e íntima con Dios, reconociendo que Dios es santo. Conocer que Dios es totalmente santo y andar en Él, andar con Él, se hace necesario que nosotros vivamos en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces pudimos ver también la semana pasada que esto es algo que nosotros debemos de conocer a Dios, pero también debemos de ser conocidos por Él. La cita que buscamos en 1 Corintios 8:13 dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él, segundo Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Aparte de iniquidad, todo aquel que invoca el nombre de Jesús. Entonces, esto es algo que tiene que ver tanto en que nosotros conozcamos a Dios como Dios también nos conozca a nosotros. La vida eterna Jesús nos revela que la vida eterna es solo no es solo una adoración infinita, sino también una calidad de relación de vida con Dios. Conocer a Dios Jesucristo es esencial para experimentar la vida eterna, evidente en el testimonio presentado por quienes conocemos a Dios y manifestamos lo que Dios demanda de nosotros. La vida eterna comienza primeramente, cuando nosotros reconocemos que somos pecadores y venimos, nos arrepentimos, y a nosotros aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, eh, a nosotros ser hechos justos, pues nacemos, a nosotros nacer de nuevo, pues inmediatamente empieza la vida eterna. Entonces, pues ahora nosotros vamos a iniciar con el versículo que está en el número 7, que es de Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 17 y versículo 18. En el nombre de Jesús, versan de la siguiente forma. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente, eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Bueno, aquí hay unos puntos importantes. Dice excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino a las que no se ven. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no son duraderas de mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará por siempre, que es de mucho peso, porque nosotros podemos soportar las embestidas de este mundo. Pero gracias a ella, Dios nos llenará de gloria que dura para siempre, una gloria grande y maravillosa, porque si la capitalizamos, podemos ver que Dios obra y esto nos afianzamos más en Él, porque cuando vienen esos momentos, nosotros podemos tener la oportunidad de derramarlo ante Dios y entender que no somos dependientes, no somos dependientes, sino dependemos de Dios, y así nosotros podemos ver cómo Dios obra. ¿Qué usted, qué usted cree? Que abstenerse a veces de hacer o disfrutar algunas cosas de este mundo pasajero que no honra a Cristo, a veces apetece a nuestra carne. Esto a veces también nos pone a nosotros en aprieto, donde nosotros tenemos que mantenernos firmes en honrar a Dios. Hay cosas que nos pueden llamar la atención, pero como sabemos que son perjudiciales y son incompatibles a la nueva vida, nos abstenemos. Pero esa abstención trae, trae cierta fricción en nosotros. Nuestros problemas no debieran desanimarnos o disminuir nuestra fe. En cambio, debemos entender que hay un propósito en nuestro sufrimiento. Hay personas que por cualquier problema o dificultad ya quieren dejar a Cristo. Entonces, los problemas y las limitaciones humanas tienen varios beneficios. Primero, nos recuerdan los sufrimientos de Cristo por nosotros. Segundo, nos alejan del orgullo. Tercero, nos ayudan a mirar más allá
de esta vida que es corta. Cuarto, prueban nuestra fe a otro. Quinto, le da la oportunidad a Dios para demostrar su gran poder. Vea su problema como una oportunidad en la cual Dios puede obrar grandemente y usted puede ver la victoria y ser favorecida por ella cuando nosotros entendemos que dependemos de Dios y vamos en oración, porque entendemos, como dice Lucas 18:27, les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Nuestra esperanza suprema cuando experimentamos terribles enfermedades, persecuciones o dolor es descubrir que esta vida no es todo lo que hay. Hay una vida después de la muerte. Dijo Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 2, 11, 12. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos y reinaremos con él. Si le negáramos, él también nos negará. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Aún así, muriendo, nuestra carne se deshiciera en el polvo. Hay una vía mejor. Sabemos que no queremos morir, pero si nos toca morir, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, 1 en adelante, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna, en los cielos. Y por esto también gemimos y deseamos ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Es decir, todos esos sufrimientos que pueden venir por enfermedad, que nos pueden llevar a la muerte, no pueden llevar a todas esas cosas, no tenemos una pérdida. La vida eterna nos garantiza nuestra salvación, aún lo que pudiera pasar o perder acá en esta tierra. Luchemos y no desmayemos, hermanos, que nuestro galardón es grande en los cielos. Mateo 5:12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Saber que si vivimos, saber que vivimos por siempre con Dios en un lugar sin pecado y sin sufrimiento. Esto puede ayudarnos a vivir sobre el dolor que enfrentamos en esta vida. Esto no es masoquismo, es demostración del poder que en lo que hemos creído. El pueblo de Dios fue llevado al desierto. Dios lo desacomodó de Egipto y lo condujo a la tierra prometida. En el desierto aprendieron a cómo debían vivir en la tierra prometida antes de entrar en ella. Entonces, nosotros aquí en la tierra Dios nos ayuda a irnos desacomodándonos de esa antigua vida y eso trae incomodidades, trae estorbos en nuestra vida. Pero estos estorbos, si nosotros lo valoramos, es para nuestro bien. A veces Dios permite incomodidades en nosotros que nos hacen que nos propongamos alcanzar su propósito eterno, porque cuando vienen esas situaciones es cuando nosotros podemos derramarnos ante Dios y olvidarnos de todo y concentrarnos en Dios. En Dios siempre hay un propósito para nuestra vida y a veces se hace necesario dejar ciertas costumbres, hábitos, culturas, hábitat para poder disfrutar de lo que Dios quiere y desacostumbrarnos de esa vida terrenal que a veces es un poco doloroso, tener menos apego a esta vida terrenal y dejar esas cosas que acostumbradamente se manifiestan que eran de la antigua vida, aunque sea duro, pero hay que hacer el sacrificio porque vale la pena. También la resistencia al cambio puede ser una forma que nos cueste desaprender para aprender, porque nosotros vamos a ver que muchas cosas, a veces por los apetitos, muchas cosas que a veces no son un pecado, como dice en el libro de Hebreo, despojémonos del peso y del pecado, donde hay una conjunción adversativa que une dos términos. Entonces hay cosas que son un peso que nosotros nos abstenemos para poder correr con libertad la carrera. También la resistencia, ok, no pongamos resistencia a Dios y los procesos que arman la consistencia de nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Porque cuando nosotros nos abstenemos, Pablo dice, todo me es lícito, mas todo no me conviene, todo me es lícito, mas no me dejaré dominar de todo. Entonces, desacostumbrarnos de la vida terrenal para desde aquí empezar a vivir la vida del cielo, se hace duro y difícil, porque muchas veces caminamos en contra de la corriente de lo normal, pero es de gran provecho. Tenemos tres fuerzas restringentes en nosotros que nos combaten. Primero es la carne, segundo es el mundo y tercero el enemigo. El enemigo ataca por opresión, obsesión, desilusión, engaño y mentiras. Una de las más fuertes en el enemigo se llama la obsesión, porque la obsesión es que te encanta en algo que te gusta, algo que no te trae dolor. A veces un hombre de Dios está parado en un sitio. De repente pasa una mujer y
le llamó la atención. Si desvió su ojo de Cristo y prestó la atención, esa mujer va a empezar imaginaciones. Entonces, esas imaginaciones le va quitando la mirada de Cristo, entonces ahí puede caer en el pecado, porque hay cosas que la obsesión son cosas que encantan, no son cosas que traen dolor, desilusión, engaño y mentira. Hay una rebelión en nuestra carne que nos hace más tendente a las cosas de la carne y menos a las cosas espirituales. Eso trae dolor. Mateo 24:41. Velad y orad para que no entréis en tentaciones. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Trae cansancio, desánimos, inconformidades, pereza. Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Nos da pereza ir al templo a adorar a Dios, envolviendo en las cosas de Dios. Nos da desánimo cuando las cosas no se hacen a mi manera o no me toman en cuenta para que las hago, etc. El enemigo engañó a Eva haciéndole que comiera del fruto prohibido y así desobedeciera a Dios, perdiendo la comunión con Dios. Entonces nosotros tenemos que entender que hay muchas cosas que nos pueden hacer perder la comunión con Dios. Esa vida eterna para el justo es una vida que tiene que tener una comunicación constante con Dios. La obediencia a Dios es el gran poder que nos da la facultad de vencer la carne y el enemigo de nuestra alma. Además, la obediencia es la vía donde corre la nueva vida eterna en Cristo Jesús en victoria, que eso es la vida justa. La obediencia a Dios es un círculo entero que contiene primeramente obedecer a Dios y su palabra sin ninguna reserva, obedecer a las autoridades constituidas legal, a obedecer a las autoridades eclesiásticas. No se debe hacer a medio, porque no tendría el poder necesario para vencer al mundo, la carne y Satanás. Entonces, es la obediencia del griego Hupakoi está hablando que es completo a Dios y su palabra, las autoridades, porque si hay un semáforo en rojo, yo voy conduciendo un carro, un vehículo, por más prisa que yo vaya, yo tengo que saber que la ley me dice que no puedo cruzar. Entonces, si yo cruzo, yo estoy infringiendo la ley, pero también estoy desobedeciendo, como desobedezco a las leyes autorizadas, también desobedezco a Dios. La obediencia a Dios solo es posible en aquellos que han nacido de nuevo y viven la vida eterna y justa. Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios muere en nosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, solo los nacidos de nuevo, solo los que han adquirido esa vida eterna, son los que pueden obedecerle a Dios. Las tentaciones, los problemas, las situaciones, las dificultades, nunca dejan de ser. Tampoco Dios la evita en nosotros, pero sí nos da las herramientas necesarias de cómo actuar para vencerlo, porque ya Cristo venció al mundo y él sabe que esas cosas que nos atacan, ya Él nos da la herramienta para nosotros poderla vencer. La escritura son el único medio eficaz para nosotros poder tener la escritura, para nosotros poder tener la victoria. Inclusive el mismo Satanás hubo un momento que entendió que la escritura, porque cuando él fue a tentar a Jesús, él le dijo, escrito está. Entonces, nosotros tenemos que entender el poder de la escritura. Además, si esas cosas, si estas cosas que vienen no se nos presentan, nunca sabríamos si el poder de Dios es efectivo en nosotros. El fruto del Espíritu da las herramientas necesarias de cómo debemos actuar para obtener victoria. Gálatas 5, 22, 23. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No existe ley contra tales cosas. No hay ley que esté en contra de todo esto. Si se nos presenta en nuestro vivir situaciones cuando tenemos que decidir en mostrar amor o mostrar apatía, aversión, desamor, desatención, odio, sabremos si la cualidad del amor ha sido sembrada efectivamente en nosotros. Porque si tenemos que mostrar amor a alguien y lo que le mostramos es apatía o aversión o desamor, entonces esa característica del fruto del Espíritu no está haciendo el trabajo en nosotros, pero es de nosotros el empeño de que ella lo haga. El arrebatamiento de la iglesia está a la puerta y se hace necesario que cortemos nuestras relaciones comprometidas con el mundo y el pecado, aún esto cause dolor, porque Cristo viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Dice en el libro de Santiago capítulo 4, oh alma adúltera, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quisiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No podemos estar atados al mundo.
Ya Cristo nos hizo libre de esas ataduras que conducen a la perdición. Entonces, como dice, por esta leve tribulación, esas tribulaciones que vienen a nosotros por tratar de vivir la vida correcta, vamos a soportarla porque eso produce un peso de gloria, porque eso produce una resistencia en nosotros. Eso es lo que fortalece nuestra fe de que nosotros, en vez de creerlo, hacer como el mundo, hacemos como Dios manda. El número 8, Primera de Juan, capítulo 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tiene vida eterna, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Algunos esperan recibir la vida eterna. Juan dice que podemos saber que la tenemos. Nuestra certeza se basa en la promesa de Dios que nos ha dado vida eterna por medio de su Hijo. Esto es cierto ya que usted se sienta cercano o lejos a Él. Hay personas de que como se sienten, así conciben, si Dios está con ellos o no. La vida eterna no está basada en sentimientos, sino en hechos, en que nosotros por encima de nuestros sentimientos le creamos lo que Dios ha dicho. Es la fe puesta en obra. La vida eterna es la vida de Dios. Empezamos acá en la tierra y continuamos por siempre en la eternidad. Nosotros podemos ver que cuando Dios llevó al pueblo de Egipto, primeramente lo llevó para que ellos conocieran qué tenían en su corazón. Segundo, lo llevó para que ellos desistieran de la vida de Egipto. Ellos deseaban la vida de Egipto, pero Dios estaba tratando de sacarle esa costumbre egipcia que no era compatible para llevarlo a la tierra prometida. Entonces Él le dio leyes, Él se dio a conocer, le dijo que era el Dios santo, le dio mandamiento y le dio todo para enseñarlo. En el desierto le enseñó cómo ellos debían de vivir en la tierra prometida. Entonces así pasa también con nosotros. Antes de nosotros llegar al cielo, Dios nos va acostumbrando, nos va enseñando cómo se vive la vida en el cielo. La vida eterna es la vida de Dios. Entonces, es en lo que usted ha creído, actúa e interactúa en base a su creencia, siendo hacedores de la palabra de Dios, dice Santiago, porque sea hacedores de la palabra de Dios, no tan solo oidores, engañándonos nosotros mismos. Porque si algunos oidores de la palabra de Dios, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, siendo oidor, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este es bienaventurado. Entonces, uno de los puntos principales que nosotros podemos vivir esta vida es ser hacedores de la palabra. La vida eterna es ofrecida a cualquiera que escoge creer en Jesús y practicar lo que Él manda. La vida eterna no está reservada para grupos con condiciones o cualidades especiales, sino los que profesan creer en Jesús. La persona es salva. La persona que es salva son aquellos que han aceptado a Cristo, primeramente como Señor, segundo como Salvador, porque si fuera como Salvador, Señor, sálvame, pero déjame vivir mi vida a mi manera. Pero si lo aceptamos como Señor, no debemos al señorío de Cristo, no debemos a lo que Él quiere en nosotros. Es por eso que somos rescatados del castigo de la separación de Dios. Así son salvas, somos salvos para tener una vida eterna. Muchas personas creen que la vida eterna es algo que ellos pueden ganar por buenas obras, por ser buenas personas, porque hacen bien a los demás y no hacen mal a nadie, religiosamente van al templo. La vida eterna es un don de Dios. A los que en verdad creen en Jesucristo, que dejan un testimonio evidente, que lo hacen porque son hacedores de la palabra. Oír y creer son las actividades claves requeridas para recibir esa vida, dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Esta palabra en el original está en gerundio, es decir, por el que está oyendo constantemente. En estos días estaba viendo un documental de unos científicos que habían hecho un experimento con la Biblia. Ellos dicen que la persona que puede por lo menos leer 5 o 10 minutos 4 veces por semana la palabra de Dios, esto automáticamente produce cambio en el comportamiento y en el carácter y la conducta de cualquier individuo. Entonces ellos vieron el poder que tiene la palabra de Dios.
La fe no viene por operaciones milagrosas, por sueños, visiones, ni fuentes humanas, filosóficas o decisiones de concilio, etcétera. La fe que salva se basa en lo revelado por la palabra de Dios puesto en práctica, vivir esa gran experiencia que es la praxis de la fe. Lo que creen, los que carecen de autorización escritural o bíblica, esto no es de fe, como es lo normal que operan no es lo normal que operan las cosas de Dios. La gente no llega por fe a menos que no lea o alguien le hable la palabra de Dios y escuchen el evangelio y lo pongan en práctica, que es la obediencia. Según la palabra de Dios, el Espíritu Santo usualmente despierta una respuesta de fe dentro de nosotros cuando oímos de la palabra de Dios con atención e interés de manera intencional. Y es la confiabilidad de esta palabra en la que hacemos descansar nuestra fe, creyendo en que ella es la verdad. La palabra de las palabras de la escritura son palabras de vida eterna. Dice San Juan 6:63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, es la palabra la que nos da vida, viveza, la que mantiene viva esa vida eterna, esa vida justa entre nosotros. Dice San Juan 6:68. Él le respondió Simón, dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, solo Cristo, el Verbo viviente, es el que tiene la palabra de vida. Entonces, ¿a quién iremos? Ellas son vivas y eficaz. Las palabras son la eficaz para cualquier problema, cualquier situación. Dice en el libro de Hebreos capítulo 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, el poder de la palabra, que es un poder transformador, porque las palabras son confiables, dice Isaías 48, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Entonces, ella es vida, ella es viva, es eficaz, es permanente, de carácter permanente. Ella cumple siempre el propósito por el cual Dios le envía. Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino hará lo que yo quiero, será prosperado en aquello para lo cual lo envié. Entonces, nosotros convertirnos en hacedores de la palabra, ese es el alimento que nuestra vida va a tener para poder fomentar esa vida eterna y justa ante Dios. Usted puede saber que tiene vida eterna si cree en la verdad de Dios y la practica de forma constante y continua. Si no está seguro de que es cristiano, pregúntese si en realidad dedicó su vida a Cristo, aceptándolo como Señor y Salvador. Si es así, usted sabe por fe que de veras es hijo de Dios. Estas cosas, sí, esto se refiere a todo lo que Juan ha escrito en su carta, para que sepáis que tienen vida eterna. La seguridad de la vida eterna constituye la primera certeza cristiana, mientras que Juan escribió su evangelio para que los incrédulos llegaran a la fe. San Juan capítulo 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Él escribió la epístola para dar a los creyentes confianza de que poseían la vida eterna y solo tenían que creer lo que dice la Escritura. Entonces, el que cree en el nombre del Hijo de Dios. ¿Qué implica creer en Jesús? Reconocer quién es Jesús, creer que Él es el Hijo de Dios, enviado para revelar al Padre al mundo, para salvar la humanidad de sus pecados que lo condenan. A reconocerlo implica arrepentimiento de los pecados personales para tener una comunión directa con Él, que Él es totalmente santo. Esto significa admitir que uno ha hecho cosas que están en contra de la voluntad de Dios, que infringen la ley de Dios y que demanda castigo. El arrepentimiento entonces demanda arrepentimiento, que el arrepentimiento demanda cambio de rumbo, de dirección, que es evidente cuando lo hacemos, de una equivocada a una correcta. Esto implica movimiento, aceptación, acción. Es decir, eso no es decir que me arrepentí, sino tiene que haber evidencia, tiene que haber una acción en nosotros.
Es la fe y la confianza que tenemos en Jesús, que murió en la cruz del Calvario por nosotros y resucitó al tercer día para ofrecernos el perdón y la vida eterna por medio de su sacrificio. Esta fe no es solo un conocimiento intelectual, ni tampoco de tener una acumulación de saber tantos versos, sino una confianza profunda en Jesús y en su obra redentora que garantiza con toda certeza nuestra seguridad de vida eterna. Por ende, esta fe demanda una relación personal con quien es la vida, pero de acuerdo con él, lo que implica orar, cuando oramos, debemos saber que tenemos que tener confianza en que él nos oye, de leer la palabra para saber qué ella dice y qué hacer lo que ella nos dice y vivir de acuerdo a lo que ella nos dice. Entonces, eso es parte de lo que es el enclave de vivir la vida eterna. Esto trae una gran transformación de vida evidente, que modelamos vivir a la manera del cielo en nuestra tierra y acostumbrándonos a vivir. Entonces, la vida eterna es la vida del cielo que podemos vivir acá, lo que hemos sido justificados, lo que hemos nacido de nuevo. El número 9 segunda de Corintios capítulo 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La perseverancia está basada en la capacidad que una persona tiene de ver más allá de lo físico a lo espiritual, más allá del presente al futuro. Es decir, nosotros no podemos limitarnos a ver esta simple vida humana. Nosotros tenemos que ver mucho, trascender mucho más allá, porque nuestra vida no está limitada solo a este mundo. Nuestra vida va mucho más allá de este mundo como vida eterna y más allá de lo invisible, más allá de lo visible, lo invisible. Los creyentes deben de mirar más allá de lo que es temporal, de lo que se está desgastando. Este versículo nos invita a enfocar nuestra atención en lo eterno y no en lo temporal. Lo que no se ve son eternas. Pablo está acá hablando de las dificultades y sufrimientos que afrontan los creyentes. A pesar de estos desafíos, él anima a los cristianos a mantener su mirada en las promesas eternas de Dios. Busca a Dios y a Jesucristo por medio del Espíritu Santo a través de la Escritura. Es ver mucho más allá de una vida terrenal normal. Es ver un mundo espiritual. El mundo espiritual es más real que el mundo material. Nuestra esperanza suprema cuando experimentamos terribles enfermedades, persecuciones, dolores, es descubrir que esta vida no es todo lo que hay una vida después de la muerte. Saber que vivir por siempre con Dios en un lugar donde no hay pecado ni sufrimiento, nos puede ayudar a nosotros poder soportar los sufrimientos y las embestidas de la vida. La vida eterna no es de este mundo, es la misma vida de Dios en la cual nosotros vivimos. Dice, las cosas que se ven se refieren a las preocupaciones, que ya hablamos sobre esto. Entonces, dice, eh, preocupaciones y problemas materiales del mundo material, que son temporales y pasajeras, en contraste a las cosas que no se ven, que son realidades espirituales y eternas, con la vida eterna y la gloria de Dios. Este versículo nos recuerda que debemos de vivir una perspectiva eterna desde acá, valorando más las cosas espirituales que las cosas materiales. Esto nos anima a tener fe y esperanza en las promesas que Dios nos ha dado, inclusive en medio de las pruebas, en medio de la situación, en medio de las tribulaciones. El número 10, Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si la muerte espiritual es el pago por la esclavitud de todo el hombre que ha pecado. Segundo, la vida eterna es un regalo gratuito de Dios que da a los pecadores que no lo merecen por el simple hecho de haber creído y aceptado a su Hijo. Entonces, la vida eterna nadie se la merece. Dice Efesios 2:8, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un don, es un regalo de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. La vida eterna es un regalo de Dios. Si es un regalo, no podemos pagarlo, no podemos ganarlo, ni podemos pagarlo. Sería insensato recibir un regalo por amor y ofrecer pagarlo. El que recibe este regalo es porque no puede comprarlo. Lo correcto cuando se nos ofrece un regalo es aceptarlo con agradecimiento y gratitud. Entonces, esas son las cosas que nosotros debemos expresarle a Dios por esta oportunidad inmerecida de que nos da vida eterna. Ser agradecido y tener gratitud. Agradecerle a Dios, gratitud es dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Nuestra salvación es un regalo de Dios.
no algo que hemos hecho nosotros o que no, hagamos, no hayamos ganado. Nadie puede reclamar la salvación a Dios como un derecho que le asiste ni adquirido. Solo Dios en su amplia bondad, porque Él ha querido, nos ha dado a nosotros vida eterna. Él nos salvó por su misericordia, no por lo que nosotros hayamos hecho. Tito 3:5 nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, de la renovación en el Espíritu Santo. Debemos aceptar con acción de gracia el regalo que generosamente Dios nos ha dado. Dios nos ha dado un regalo con beneplácito. Dios se ha placido en darnos salvación. Entonces, cuando nosotros somos agradecidos con Dios, debe de haber una vida de alegría, debe de haber una vida de libertad, debe de haber una vida de agradecimiento, de que el gozo de la salvación permanezca. Este versículo se encuentra en una de las secciones donde Pablo contrasta la vida de pecado con la vida en Cristo. El pecado tiene consecuencias muy severas, presenta una vida amarga, aburrida, es inevitable de pérdida eterna. La paga normal del pecado es muerte. Esta muerte no es solo física, sino también espiritual y eterna. La dádiva de Dios, en contraste con la paga del pecado, Dios nos da un regalo inmerecido. Mientras que la muerte es un resultado ganado por el pecado, la vida eterna es un regalo gratuito que ofrece Dios a través de Jesucristo a quienes aceptan a Cristo como Señor y Salvador. La vida eterna no se refiere solamente a una adoración de vida infinita, sino también una calidad de vida y una relación de nosotros con Dios y de nosotros con el prójimo. Porque ahí es que está, amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu corazón, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, esa vida eterna también es una relación. Número 11, Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Este versículo concluye en el capítulo 3 de Juan, donde se destaca la supremacía de Jesús y la necesidad de creer en él para obtener vida eterna. Juan el Bautista y Jesús han estado hablando sobre la importancia de la fe y el nuevo nacimiento. Dios ha dado a Cristo el poder de dar vida eterna y todos los que creen en él le da. Este es uno de los versículos más claros en toda la Biblia acerca de cómo alguien puede ser salvo. Es sencillamente creyendo en el Hijo de Dios. Al leer este versículo deberíamos ser conscientes de que Dios es quien nos está hablando. Él está haciendo una promesa que nunca puede ser quebrantada. Por eso es que nosotros podemos tener la seguridad de esa salvación. Satanás en ningún poder puede quebrantar esa promesa de Dios. Dice que de manera clara y concreta que todo aquel que cree en su Hijo tiene vida eterna. Aceptar esta promesa no es hacer un salto en las tinieblas, es sencillamente creer que nunca podrá ser esto falso porque es la verdad la que nos está hablando. Todo aquel que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Rehusar es desobedecer a Dios. Esto implica una falta de fe que se manifiesta en la desobediencia. Vemos que Dios ha dado un mandato para que el hombre se arrepienta. Dice el libro de Hechos capítulo 17:30, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda un mandato a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Entonces, el hombre no arrepentirse es desafiar a Dios. En base a este versículo vemos que nuestro destino eterno depende de lo que haga el Hijo de Dios en nosotros. La frase, el que cree en el Hijo, se refiere a tener fe en Jesucristo como el Hijo de Dios. Esta fe no es solo un asentimiento intelectual, sino una confianza y obediencia activa a Jesús. La vida eterna es un tema central del Evangelio de Juan. No solo se refiere a la vida después de la muerte, sino a una calidad de vida que se empieza a vivir aquí y desde ahora, cuando aceptamos a Cristo, en comunión con Dios, que Dios es santo. Entonces, si vamos a entrar en comunión con Dios, que Dios es santo, pues también nuestra manifestación de vida tiene que ser santo, lo cual es llamada a ser eternamente. Si le recibimos y le creemos a Él, Dios nos da vida eterna como un don gratuito. Si le rechazamos, nunca gozaremos de la vida eterna. O si rehusamos, y no solo esto, sino que la ira de Dios ya pende sobre nosotros, lista para caer en cualquier momento. La obtención de la vida eterna se da, es decir, obtener la vida eterna se da por creer en Jesús. San Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ok. Entonces, este texto muestra claramente que creer en Cristo equivale a obedecer. Entonces, entonces, además,
el verbo creer, que viene del griego pisteo, y también está la otra, el que rehúsa, el apitón. Están en gerundio. Y por eso no expresan un solo acto, sino una manera de vida o un estilo único de vida. Juan 3:15, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para lograr la vida eterna, demanda de una acción del ser humano, y es de tomar la decisión definitiva de creer en Jesús, quien trae el testimonio o la revelación de que le revela al ser humano, al Padre, de que nosotros le creamos y obtengamos vida eterna por haber creído en esa revelación de Cristo que nos ha revelado al Padre. La vida eterna es la voluntad de Dios el Padre para los seres humanos. San Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucite en el día postrero. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que estar claro. Es una voluntad, es un beneplácito de Dios. Dios se place en darnos vida eterna. Dios se complace en darnos vida eterna. Es decir, no es un Dios gruñón que va a decirte, no, no, Él nos recibe con mucho amor, nos recibe con mucho cariño, con mucha atención. Él nos presta atención cuando nosotros decidimos aceptar a Cristo. Porque este es el designio de la voluntad de mi Padre, que todo el que reconoce al Hijo, y el que conoce al Hijo y le reconozca, le presente la adhesión o la aceptación que le recibe para que tenga vida definitiva o eterna y lo resucite en el día postrero. Quiero detenerme en explicar la palabra creer del griego pisteo. Este verbo tiene un significado profundo que va más allá de simplemente aceptar algo como verdadero. Tiene la connotación de confiar. Implica una confianza profunda que afecta la vida y las acciones de quienes se proponen creer. Es evidente el que cree. Se ve que lo que cree se manifiesta. Demanda de una relación personal, de vivir una experiencia de lo que ha creído que trae como resultado un cambio, una transformación verídica y evidente. En el texto de la Biblia, creer en Jesús significa tener una relación personal con Cristo. Así como hubo un momento que a los discípulos dijeron, eso, andaban con Jesús. Entonces, en nosotros también tiene que verse Jesús reflejado. Esto incluye permanentemente, esto incluye plenamente en su enseñanza y su sacrificio y su resurrección. Y para esto hay que reconocer que Él es santo y que debemos ser santos para poder nosotros tener una relación directa con Él. Primera de Pedro 1:14, como es obediente, no conforme a los deseos que antes tenía cuando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también, está en imperativo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sé santo, porque yo soy santo. Y si invocáis por paz de aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, conducido en temor todo el tiempo en vuestra peregrinación. Lo contrario de la santidad es el pecado. Entonces, demanda obediencia y fidelidad al creer. Creer también lleva una dimensión de obediencia y fidelidad. Es una fe que se manifiesta en la obediencia a los mandamientos de Dios y a la fidelidad a su voluntad, a lo que Él quiere en nosotros, no a lo que nosotros queremos ser. Esto nos lleva a la esperanza de la salvación eterna. La salvación no solo se refiere a que somos salvos de la condenación eterna, sino también nos salva de situaciones, de problemas, de tentaciones, de peligro, nos brinda una protección ante el daño, nos cuida del engaño, nos defiende del enemigo y todo un gran amplio prontuario que demanda una seguridad para que nosotros podamos vivir seguro mientras estemos aquí en la tierra. La fe en Jesús también está ligada a la esperanza de salvación y de vida eterna. Es confiar seguro que Jesús es el único camino a la salvación y su resurrección asegura la victoria a la muerte. Basada en este concepto, muchos mártires, con su fe puesta en la mira, al hacerlo estaban bien seguros que cuando lo hacían estaban haciendo lo correcto y murieron por Jesús. La ira de Dios no es una emoción pasajera, sino una postura constante de Dios contra el pecado, porque dice que Dios está todos los días airado, dice el Salmo, contra el pecador. Entonces, es el castigo de la desobediencia, que Él lo establece con rectitud y firmeza. Aquellos que rechazan a Jesús permanecen bajo esta ira, lo que significa que están separados de la vida y la bendición de Dios. El número
12. Mateo 7, 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella, poco. Dice, porque estrecha es la puerta, angosto el camino que lleva a la vida. Pocos son los que la hallan. Todos tienen que escoger entre dos puertas, que cada puerta los conduce a dos caminos, y cada camino lleva a dos destinos diferentes. Entrar por la puerta estrecha, como dice Lucas, capítulo 13, 23, y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y él le dijo, esforzado a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Entonces, esforzado a entrar. La palabra griega utilizada aquí para esforzado viene del griego agonizomai, que implica hacer un esfuerzo intenso, similar al de un atleta que compete, que se atiene de todo por ganar el premio. Entonces, eso nos está llamando a nosotros, a que debemos de hacer un esfuerzo, porque el problema, el asunto es que nosotros la salvación no la ganamos. La salvación no la da Dios, pero mantener la salvación cuesta un esfuerzo, y más con esas tres fuerzas retingentes que tenemos nosotros, nuestra carne, que tiene unos apetitos que apetece la carne, el mundo con tantas cosas que nos vive llamando, y Satanás por otro lado tentando. Jesús está llamando a un compromiso serio y diligente en la búsqueda de mantener la salvación. Hoy más que nunca se hace de urgencia que cada persona que ha decidido aceptar a Cristo haga real este cumplimiento, esforzado. La imagen de la puerta angosta sugiere que el camino hacia la salvación no es fácil ni amplio, requiere disciplina, sacrificio, dejar cosas que no convienen. Una vida conforme a la enseñanza de Jesús es la que tenemos que vivir. Por eso no debemos de andar en el lujo, dándonos el lujo de jugar a ser salvos, sino tomar con seriedad nuestro compromiso que hemos asumido, porque el tiempo ya está corto. La salvación no es simplemente un deseo, sino una acción que requiere un esfuerzo y una dedicación que presenta una evidencia, porque hay un cambio, hay una transformación. Tenemos la oportunidad de honrar a Cristo o honrar al mundo, pero no vivir las dos cosas a la vez. Hay que definirse de una vez por todas. Este versículo se encuentra en uno de los pasajes donde Jesús está respondiendo a la pregunta sobre cuáles serán salvos. En lugar de dar un número, Jesús enfatiza en la necesidad de esforzarse personalmente para entrar al reino de Dios. Este esfuerzo no es para ganarse la salvación, sino para mantener la salvación que por gracia ya Él nos la ha dado. La puerta a la vida eterna, dice San Juan 17. Y volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de la oveja. Todo el que ante mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no lo oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará paz. Es estrecha. Esto no significa que sea tan difícil ser cristiano. Significa que hay muchas maneras en la vida, pero solo hay un camino, una forma que nos ayuda a poder vivir eternamente con Dios, que nos lleva al destino eterno por vivir una vida justa. Entonces, creer en Jesús es el único camino al cielo, porque solo Él murió por nuestros pecados y nos hizo justos y apto delante de Dios. Vivir a su manera puede no ser fácil, pero es lo único que es bueno y correcto ante lo que es la verdad. Todo tienen que coger entre dos puertas, que tienen dos caminos, que cada uno lleva a dos destinos definitivos y distintos y eternos. Todos están en encrucijada y tenemos que escoger un camino. Ahora la pregunta es, ¿qué camino, qué destino o qué puerta escoge? Tomar uno u otro dependerá a dónde nosotros pasaremos la eternidad. En la puerta estrecha y el camino angosto, la puerta estrecha representa el camino de la fe, de la obediencia a Dios, porque a veces esta carne que tenemos, obedecerle a Dios, se hace un poquito duro, pero hay que hacer el esfuerzo. Este camino es difícil y requiere sacrificio y compromiso. Pocos lo encuentran porque implica renuncia a los deseos mundanos, al pecado, a la maldad, a seguir a Cristo con devoción, que es un gran acto en esta vida que nos marca eternamente y para siempre, donde nosotros nos esforzamos en no complacer los apetitos de la carne, las cuales Jesús sacrificó en la cruz, y angosto el camino
que lleva la vida. Cristo continúa enfatizando lo difícil del seguimiento. Mateo 16:24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá y todo aquel que pierde su vida por mi causa la hallará. Es decir, si tratamos de aferrarnos a nuestra vida, vivir nuestra vida, la vamos a perder. Pero si entregamos nuestra vida a Cristo, ella será salva. Entonces, entregar nuestra vida a Cristo fue lo que el apóstol Pablo dijo. Estoy crucificado juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora me toca vivir en la carne, vivo la vida del Hijo de Dios, no mi vida. Entonces, eso es lo que implica, porque ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con su sangre, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. San Juan 15:18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes de vosotros. El 19 dice, si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entonces nosotros tenemos que entender que no somos de este mundo. Nosotros tenemos que hacer uso de este mundo. Si permanecemos en el mundo nos amaría a nosotros como ama lo suyo. Pero nosotros no formamos parte de este mundo. Aunque sí estamos en el mundo, ya nosotros no nos debemos al sistema del mundo. Dice, yo lo elegí para que salieran del sistema del mundo, porque el sistema del mundo nos odia, porque llevamos una vida contraria a lo que yo ofrece, puesto que Satanás es el que domina el sistema de maldad mundano, de rebelión contra Dios. El resultado es que el mundo no solo no aborrece a Jesús, sino también aborrece a todos los que le siguen. Segunda de Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Malos, malos hombres, los engañadores irán de mal en peor, engañándose y siendo engañados. El número 13. San Juan 14:14 y 15. Mas el que bebiere el agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer dijo, Señor, dame de esa agua, para que no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Muchas cosas espirituales tienen su paralelo en la física. Así como nuestro cuerpo padece de hambre y sed, también nuestra alma. Pero nuestra alma necesita agua y alimento espiritual. La mujer confundió las dos clases de agua porque es muy posible que nadie que le hubiera hablado antes del hambre y la sed espiritual. Nos privamos, nos privamos nuestro cuerpo, dice, no privamos nuestro cuerpo de comida y de agua cuando lo requiere. Entonces, ¿por qué privamos nuestra alma de los alimentos espirituales y bebida espiritual? A veces los relegamos un segundo, a un tercer plano. Y a veces nuestra alma ansía, como decía, mi alma tiene sed de ti. La palabra viviente de Jesucristo y la palabra escrita de la Biblia es la única que puede satisfacer el hambre y la sed del alma. San Juan 6:53, Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis la sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo les resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él, como me envió mi Padre viviente, y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que come y del que come, el que también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Este pasaje resulta chocante. Comer la carne y beber la sangre sonaba un canibalismo para ellos. La idea de beber cualquier sangre, eh, con más razón, era algo un poquito repugnante para aquellos líderes porque ellos tenían prohibiciones, como dice Levítico 17:10. Si cualquier varón de la casa de Israel o extranjero que morara entre ellos comiera alguna sangre, yo pondré mi rostro contra esa persona que comiere sangre y la cortaré de entre mi pueblo, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo le he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestra alma, y por la misma sangre hará expiación a la persona. Por supuesto que Jesús no se refería a la sangre de forma literal. Lo que decía era que su vida se convertiría en la vida de ellos, como también hoy en la nuestra, porque la vida está en la sangre. Jesús vertió su sangre para aplicar a nuestra vida,
Así que nosotros, al ser aplicado con la sangre de Cristo, pudiéramos ser parte de lo que es la familia de Dios. Pero ellos no podían aceptar este concepto. El apóstol más tarde usó la imagen del cuerpo y la sangre en la cena de Jesucristo. Entonces, una de las cosas que más enfatiza es que, a ver, nosotros pues tratamos de suplir nuestras necesidades de beber y comer de nuestra carne, pero no del alma. 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo, porque que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Así tomó también la copa, y después de haber cenado, diciendo, esta es mi copa en el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que bebiere en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiere este pan, bebiere esta copa, la muerte del Señor anunciar hasta que Él venga. El Espíritu Santo da vida espiritual. Sin la obra del Espíritu Santo, ni siquiera podemos ver la necesidad que tenemos en el alma. San Juan capítulo 14:17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, y vosotros le conocéis porque moráis en vosotros y está en vosotros. Toda renovación espiritual empieza y acaba en Dios. Él nos revela la verdad, vive en nosotros y luego nos da la capacidad para responder esa verdad. Jesús sabía que no había seriedad en ellos en aquel entonces y que no amaban la verdad. Por eso, en lugar de explicar la figura, le hace aún más fuerte más la gráfica. Jesús no contestó su pregunta, sino enfatizó en la necesidad de participar de su cuerpo y de su sangre. La palabra sangre recalca el pensamiento de su muerte y el poder vivificador de ella. En la propiciación de la carne y la sangre de Jesús está la vida espiritual que fluye a la vida eterna, en el que acepta y recibe a Cristo como Señor y Salvador. En este texto también Jesús emplea la palabra figurada para enfatizar la necesidad de unirse a Él por medio de creer en Él. Dice, como por defecto al sacrificio por los pecados del mundo, obedecer el Evangelio. Dice Romano, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como en Cristo resucitó de los muertos, para la gloria de Dios Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judío, sea griego, sea esclavo, sea libre, todo nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. De esta manera se recibe el alimento necesario del alma. Al creer en Jesús y arrepentirse de los pecados, nos, nos crucificamos nuestra carne y somos sepultados, ese viejo hombre, para que sea destruido el poder del pecado, dice Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Colosenses 2:12, sepultado con Él en el bautismo, el cual fuiste también resucitado con Él, mediante la fe por el poder de Dios que le levantó de los muertos. Es decir, aceptamos y practicamos su enseñanza, obedecemos al Evangelio, perseveramos en la doctrina de Cristo y de los apóstoles. Eh, el número 14, Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que se nos ha de manifestar. Aquí nos habla un poco de poder aguantar cosas que son temporales. Aunque duren un tiempo, son temporales. Porque considero que los sufrimientos, si la gloria que ha de ser revelada es el gozo de Dios mismo, entonces los sufrimientos de esta vida, que cuando se comparan con la eternidad, solo son un momento, no son dignos de ser puestos en competencia con lo que es la gloria que será revelada en nosotros. Por más que dure un sufrimiento, nunca va a ser eterno, pero la gloria de Dios sí es eterna, es de gozo perpetuo. Por eso la calidad del fruto del Espíritu, la paciencia, tiene que hacer su trabajo en nosotros, produciendo la longanimidad y el estado de ánimo calmado antes de actuar con ligereza, mejor soportar para que no nos venga desgracia. Por la desesperación, muchas veces podemos conseguir el fracaso. La gloria venidera que nos espera es eterna. Así que aguantar un momento de sufrimiento
vale la pena ante la inmensa eternidad que pasaremos de gloria y gozo eterno. Apocalipsis 15, 1, 8. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor. Dice, el que es y el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El alfa y el omega son la primera y la última letra del alfabeto griego. El Señor es el comienzo y el fin. La palabra principio, como dice en Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Principio del hebreo reshit, donde se comienzan las cosas, de donde las cosas vienen a tener existencia. Creó del inhilo, de la nada. Dios, Elohim, Alejatar, una unidad compuesta. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Lo, los cielos y la tierra, en el principio. En tanto que Dios existe eternamente, Salmo 92, antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, y desde los siglos hasta los siglos tú eres Dios. Y Cristo es eterno, Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, el Ben Leher, Éfrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá quien será Señor de Israel. Y sus salidas son desde el principio y desde los días de la eternidad, es decir, cuyo origen viene desde la eternidad, es decir, no es creado, aunque naciera de una mujer. Este versículo revela el significado acá. ¿Quién es el principio? Cuando Jesús dice, yo soy el alfa y el omega, el principio, soy el principio. Pablo lo aclara mejor, Colosenses 1 dice, porque en él, es decir, en el principio, en él es que se inician las cosas, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y en él es, y él es ante todas las cosas y todas las cosas por él subsisten. San Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas en él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho, ha sido hecho, fue hecho. Todo lo creado inicia en Cristo. Todo tiene su principio en Cristo y termina en Cristo. Y fuera de él no hay nada creado. Es escondida en Cristo que está la vida eterna. Dios el Padre es el Señor eterno y gobernador del pasado, del presente y del futuro. Isaías 44:6. Así dice el Señor Rey de Israel, tu Redentor, Jehová Dios de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postero. Fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero y declarará y pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anuncié a los que vinieron y a los que están de venir, no temáis ni amedrentéis. No te hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mi testigo. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Isaías 40:12 dice Jacob, dice, óyeme Jacob y tú Israel a quien llamé. Yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Mi mano fundó toda la tierra y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Y llamarlo, dice, al llamarlo yo, compadecieron juntamente. Juntados todos vosotros, oíd, ¿quién hay entre vosotros que anuncia las cosas? Aquel a quien Jehová amó ejecutará su voluntad en Babilonia y su brazo estará sobre los caldeos. Yo hablé y le llamé y le traje. Por tanto, será prosperado en mi camino. Sin él, usted nunca podrá tener nada que sea eterno. Nada podrá cambiar en su vida sin él. Nada podrá salvarlo del pecado sin él. Todas las cosas tienen existencia en Cristo. Es Cristo la razón de vivir, el alfa y el omega de la vida. Cristo, en Cristo comienza todas las cosas. En Cristo terminan todas las cosas. Colosenses 3:2. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Sí, pues usted ha muerto a esta vida del mundo y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios, quien le tiene reservado el vivir con Él y en Él. Por medio de Cristo, Dios nos ha dado la vida eterna, que es una vida que no pertenece a este mundo,
tienes una vida celestial. Bendito sea el nombre de Dios. 16. San Juan 6:27. Trabajad no por la comida que perece, sino la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque este señaló Dios al Padre. Jesús enjuiciaba a las personas que, que lo conseguían únicamente para los beneficios físicos y temporales, en lugar de saciar el hambre espiritual. Muchas personas utilizan la religión para obtener prestigio, estatus, poder, consuelo, incluso votos políticos. Pero esos motivos son egoístas. Los verdaderos creyentes siguen a Jesús porque sabe que Él tiene, que él es la verdad y que su verdad es el camino a la vida eterna, de donde Jesús le aconsejó primero que trabajaran no por la comida que perece. El Señor no quería decir con ello que no deberíamos trabajar por nuestros compromisos diarios, pero sí requería que no nos enfocáramos únicamente como un objetivo supremo en las cosas de este mundo, de este mundo, sino también en las cosas que son espirituales. La satisfacción del propio apetito físico no es lo más importante en la vida. Entonces nosotros tenemos que entender que debemos de, si le damos importancia a las cosas de este mundo, por los compromisos y las cosas espirituales no podemos relegarlas a un segundo ni un tercer plano, porque es que es parte de vivir una vida, la vida eterna acá. Mateo 4:4 dice, respondió Jesús, y escrito está, no solo del pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús fue capaz de resistir toda tentación de Satanás porque no solamente conocía la escritura, sino que él la obedecía aún siendo la escritura. Ante la necesidad de que tenía hambre, no optó por complacer a Satanás, a pesar de tener el poder para hacerlo, pero al hacerlo le obedecería. También el enemigo nos tienta a nosotros para satisfacer ciertas necesidades de maneras incorrectas. Entonces, nosotros tenemos que entender que no solo del pan, sí, vive el hombre, sino de la palabra de Dios, de Deuteronomio 8:23, que fue lo que citó, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, que no conocías tú, ni tus padres le habían conocido, para hacerte saber que no solo del pan vivirá el hombre, más de toda palabra que sale de la boca de la boca de Jehová vivirá el hombre. Jesús citó este versículo cuando el diablo le tentó para que convirtiera la piedra en pan, Mateo 4:4. Muchas personas piensan que la vida es satisfacer nuestros apetitos. Si pudiéramos ganar dinero suficiente para vestirnos, comer, jugar, tener un buen estilo, pensar en las cosas buenas de este mundo, nos desvelamos por eso. Pero los tales cosas no satisfacen nuestro anhelo más profundo. Al final nos dejan vacíos, insatisfechos. La vida verdadera, según Moisés, surge de una entrega total a Dios. El que creó la vida misma requiere de una disciplina, sacrificio, esfuerzo. Y por eso la mayoría de la gente nunca la encuentra. El hombre no solo consiste de cuerpo, sino también de espíritu y alma. Deberíamos de trabajar no solo por la comida que satisface el cuerpo, sino también esforzarnos en trabajar para que las cosas de Dios se hagan realidad en nuestra vida espiritual. No deberíamos vivir como si el cuerpo solo fuera la carne. No deberíamos dar todas nuestras fuerzas y talentos y los alimentos a nuestro propio cuerpo, a nuestra propia carne, que en pocos años será comido por los gusanos. Más bien deberíamos de prestar atención a que nuestra alma sea alimentada cada día por la palabra de Dios, no solo el pan vivir de hombre, si deberíamos trabajar de manera intangible para adquirir un mejor conocimiento de la palabra y que sea aplicable a nuestra vida. San Juan 6:63, Espíritu es el que da vida. Entonces nosotros necesitamos de esa palabra de vida para que nos dé vida a nuestra alma. Nosotros no podemos tener nuestra alma pasando hambre y satisfaciendo todo lo que es la carne y nuestros apetitos, cuando esa vida eterna necesita que nosotros pues la retroalimentemos. Luchemos incansablemente por satisfacer las necesidades corporales. Luchamos incansablemente por satisfacer las necesidades corporales y el enemigo lo sabe muy bien. Entonces trata de comprometernos con esas cosas para que nosotros no busquemos en satisfacer las necesidades espirituales. A veces tenemos compromisos, tenemos obligaciones, es cierto, pero
también nosotros debemos hacer disciplina, que nosotros necesitamos sacar un momento de ayuno y oración. Nosotros necesitamos un momento de tener un contacto con la palabra. Nosotros necesitamos un momento de poder hacer la obra de Dios. Estas cosas las podemos hacer sin también dejar de hacer la otra. Satanás ha matado a muchos cristianos por el desvelo que han tenido de querer llevarse el mundo por delante y poner a un lado las cosas espirituales. Quiero decirle que el mundo espiritual es más real que el material. ¿Cuánto tiempo pasa usted alimentándose de la palabra de Dios? ¿Qué tanto tiempo dedica intencionalmente en buscar a Dios en oración? Cuando Jesús le dijo que Dios el Padre le había acreditado con su sello, significa que Dios le había enviado, lo había aprobado, no ha aprobado. Cuando ponemos nuestro sello en algo, queremos decir que prometemos en la verdad. Dios selló, nos selló en el Hijo de Dios, nos acreditó en él. Entonces, nosotros, esta vida, aunque Dios nos ha dado la vida eterna, necesita ser alimentada. Esta vida necesita que nosotros tengamos tiempo con la palabra de Dios, meditación, nosotros la indaguemos, nosotros la busquemos, porque la palabra de Dios es la que nos va a dar la vida, que es vida eterna, porque la vida de este mundo perece. Aunque el reinado del Mesías se haría real en algún momento físico, el pueblo no logró ver su predominante carácter espiritual y la bendición de vida eterna concedida de inmediato a quienes creían en Jesús. La comida de vida eterna que permanece. Entonces, debemos de preguntar en nuestra agenda diaria, ¿qué tiempo sacamos para orar para Dios? ¿Qué tiempo sacamos para leer y estudiar e indagar la palabra? ¿Qué tiempo sacamos para la obra de Dios? A veces llegamos del trabajo cansados. Sé que estamos cansados, pero no voy a la iglesia porque estoy cansado y me quedo viendo televisión y esa luz LED dándome en los ojos me entretiene, pero cuando me levanto al otro día me duele todo el cuerpo. Pero si usted, a pesar del cansancio, siente un poco de agua y va a la iglesia, se mueve con dos o tres coros, usted llega gozoso y contento y cuando usted se levanta sin cansancio. Es decir, que es beneficioso aún para nuestro cuerpo. Entonces, nosotros como cristianos debemos de empeñarnos en también alimentar nuestra alma, así como nos empeñamos en satisfacer las necesidades de nuestro cuerpo. El Señor les bendiga. Hasta acá vamos a dejar esta parte y concluimos esta parte. Si hay alguna pregunta, si hay algo o el pastor quiere comentar o algo, los micrófonos quedan abiertos.